sentarse. Y por favor, abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5. Esta noche quiero llevarlo a una reflexión. Y quisiera que todo el mundo me abra su corazón y esté dispuesto a poner en práctica, a obedecer esta palabra. No traigo una palabra para que usted la evalúe y al salir del servicio diga qué tanto le gustó, qué tanto no le gustó, sino una palabra que te lleve a reflexionar, que te lleve a salir del confort y te lleve a cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Esta iglesia nació con propósito y usted es parte del cumplimiento de ese propósito para lo cual nació Casa de Restauración. Casa de Restauración nació para salvar las almas. Y todo ministerio tiene que caminar en pro de esto, de que las almas sean salvas y sean libres. Esto no es cuestión de que tú sientas predicar o no. Esto no es un sentir. La palabra del Señor nos manda en Mateo 28:19: vayan a ser discípulos. No es una alternativa, no es cuestión de que me sienta o no sienta. Es una orden que el Señor nos da. Dice: vayan a todas las naciones y predíquenle y enséñenle la palabra. Y esto traerá como promesa, la promesa como resultado, que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Sabe qué? A veces los cristianos nos acomodamos. Principalmente esta es una iglesia muy cómoda, tiene confort. Y tú puedes ajustarte ahí en tu asiento, cómodo, con aire, buenas atenciones, buena banda, buen sonido, y pensar que hasta ahí. No, tú fuiste salvado para salvar. Cuando el Señor bendijo a Abraham, cuando le ofreció la bendición, le dijo: te voy a bendecir para que sea bendición. Y la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracias hemos recibido. ¿Sabe? Yo tengo una pasión por las almas. Y esta pasión, ¿sabe de dónde nace? No me la enseñaron unos pastores, no me la inyectó nadie humanamente hablando. Me la inyectó la gratitud de lo que Dios hizo por mí, que nunca quisiera perder esa pasión. No te voy a decir que hay cosas que pasamos en nuestras vidas, que de eso te voy a hablar, que trate de dañar nuestra pasión. Pero déjame decirte, yo nací en un hogar cristiano, pero nacer en un hogar cristiano no me da a conocer al Señor. Muchos tienen la oportunidad, tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano, igual andan por ahí, todo desbandalado. Y como la mayoría de ustedes saben, a mí me echaron de una iglesia a mis 15 años y me sentí perdida, me sentí sin oportunidad. Nunca voy a olvidar dos cosas. El 99% de cristianos que jamás me volvió a mirar a decirme Dios te bendiga, y entendieron que como el pastor me echó, no merecía llamarme hermana y decirme Dios te bendiga. Ni nadie fue a mi casa a darme palabra de consuelo, de un Dios que sí me amaba. ¿Sabe? Yo caí en una crisis mental, vamos a decirlo así, de pensar: Dios no me ama, nadie me ama. Una edad tan vulnerable, 15 años. Pensé todo lo que me pareció. Y no apareció un cristiano que borrara de mi mente eso con una actitud de evangelismo. Por 10 años me volví un disparate en la calle. Por la misericordia de Dios y por dolor el Señor me trajo. Pero quedaron 3 personas, 3 mujeres, de toda la multitud de cristianos, que donde me encontraban me decían: Isabelita, porque así me dicen en mi pueblo de origen, vuelve al Señor que Él te ama. Esas voces nunca las voy a olvidar. Y son mujeres que donde quiera que la veo, la abrazo y las amo, porque vi en ese mundo oscuro, alguien me recordaba que sí, Jesús me amaba. Tal vez ellas no pudieron discernir a dónde me fui tan profundo, ni lo sabe mi familia, porque de lo primero que nosotros nos ocultamos es de nuestra propia familia. Pero el dolor, la rebeldía, aquella cosa que tú no puedes entender, que te voten sin darte una explicación, sin tú haber cometido ningún delito. No hay razones para que un pastor vote a uno de la iglesia. Creo que es una prueba muy difícil, en una etapa
muy delicada porque es un adolescente. Y esas 3 mujeres me seguían diciendo que Jesús me amaba. Y una de ellas, mi madre espiritual, la pastora Mirta Ceballos, me decía: si un día a las 2 de la mañana decide volver al Señor, yo estaré para orar por ti, me puedes llamar. En otras palabras, no hay ninguna hora que tú no me puedas molestar, porque el Señor te espera, Elizabeth. Y yo me iba, cuando ella me dice esas frases, en cualquier lugar que me veía, eso me iba retumbando en mi mente. Finalmente, saben todo que vine por dolor al Señor. Pero en el mismo momento que vine al Señor, 24 horas más tarde, yo estaba predicándole a la gente. ¿Sabe que pude experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? El versículo que la iglesia se sabe de memoria y que tal vez muchos no sepan dónde se encuentra en la Biblia. Filipenses 4:7. Yo experimenté en medio del dolor, de la pérdida de un hijo, en medio de tanta confusión, como dice una canción de Jesús Adrián Romero, en medio de mi confusión se alzaba su bandera. Yo podía experimentar una paz que me daba temor decirle a la gente: yo siento paz. Podían pensar que estaba perdiendo mi mente, porque no se supone que en ese momento tú puedas decir: yo me siento en paz. Comencé a ver el día tan lindo y yo guardaba en mi corazón todo eso bello que yo estaba experimentando en medio de un corazón devastado por el dolor de la pérdida de mi tercer hijo. Dios me hizo entender tantas cosas. Una señora que iba a cantar a mi casa, el Señor le ordenó que fuera, no sé si duró un mes. Llegaba a las 10 de la mañana a calmar aquel corazón tan dolido. Esa tipa no sabe cantar, pero el Señor también me demostró algo. Yo era muy amante a la música romántica, José José y un montón. Te voy a llevar a alguien que no sabe cantar, pero esas canciones sanarán tus heridas. Y esa señora llegaba. Créame que yo no tenía ganas de ayudarla a cantar porque estaba muy triste, pero yo no quería que la hora terminara y que ella terminara su concierto desafinado, porque sus canciones sanaban mi corazón. Iglesia, no nacimos para venir a una iglesia solamente a congraciarnos unos con otros. Así como yo, hay muchas Elizabeth en ese mundo, y Dios te está esperando a ti. Nos está esperando a cada uno de nosotros a ir por ellos. Esa mujer se dispuso a restaurar un corazón que yo puedo decir que estaba hecho pedacitos. Y cada persona que el Señor usó y que se dejaron usar por obediencia, fueron armando ese rompecabezas para convertirme 10 años después en tu pastora, en una mujer que bendice a las naciones, a este país entero. Porque cada vez que una prédica sale por televisión, estoy bendiciendo a miles. Cuando el enemigo puso en mi cabeza: tú no vas a servir nunca para nada porque te votaron, nadie te quiere. O sea, en aquellos 10 años yo pensé: nadie me quiere. Visité un día una iglesia en San Pedro de Macorís y salí llorando porque quise servir. Había Santa Cena esa noche. Y le dije a una persona que conocía, era mi profesor de la universidad. Él tenía 2 niños al lado y uno encima. Le dije: ¿puedo ayudarle con su bebé para que vaya a tomar la Santa Cena? Y me miró, me escaneó y me dijo que no podía tocar a su hijo. Yo pensé que aquellas frases le escuchó el templo entero. No vi una iglesia que se levantara a darle una bienvenida a 3 alcohólicas que llegaron. Yo era la misionera de 2 más. Y entramos ahí tal vez buscando una palabra de esperanza, pero no había una iglesia atenta. Porque a veces estamos en la iglesia, nos estamos yendo en gloria y se nos importa que los demás se vayan al infierno. Tú no sabes con qué necesidad llegó aquí la persona que vino hoy a visitarnos. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para, con una linda mirada, un Dios te bendiga, siéntese bien, esta es su casa. Con eso comienza la restauración. Iglesia, nuestro nombre es Casa de Restauración. Nunca se te puede olvidar, nacimos para restaurar vidas. Sufrí mucho rechazo. ¿Sabes? ¿Tú te has sentido escaneado? Cuando te miran de arriba abajo y con la misma mirada te desprecian, sin saber que anda por dentro hecha un pedazo. Se supone que la iglesia de Cristo nació no para ir a la iglesia a figurear y punchar porque fui. Nacimos con un propósito.
Y el que no entienda esto, no sé qué hace diciendo que es cristiano. Las llamadas de esas viejitas que me decían: solo te estoy llamando para orar por ti. Viejitas de la iglesia, amigas de mi mamá, que yo esperaba con ansias esa llamada. Para esos momentos que se volvieron eternos, pasaran hasta que Dios completara su obra en mi corazón. 1 año. Gracias a Dios, a 2 o 3 cristianos que se atrevieron a no escanearme, sino ir por ese desastre de mujer que llegó, que podían verla arrogante. ¿Sabe? El día que Dios me prometió un montón de cosas, el pastor que Dios usó para profetizarme duró más de 10 minutos diciéndole al Señor que no. En el altar donde yo iba a pasar, yo mirando allá atrás, por la timidez me quedaba allá atrás. Y recuerdo que él comenzó a decirle al Señor no. Lloraba ahí adelante con el micrófono y decía no. ¿Qué sé yo lo que ese hombre está diciendo? ¿Por qué no? Y al final me señala y me describe por la ropa que tengo: pase aquí adelante. ¿Sabe que él decía que no? Señor, yo no voy a darle la palabra que tú me dices porque ella se ve muy arrogante. Lo que Dios nos manda a hacer, no nos manda a ver primero a la persona. Nosotros no somos quienes para descalificar a nadie, porque tal vez se cumpla la palabra, tal vez no se va a cumplir. A lo vil, a los menospreciados escoge Dios para avergonzar a los grandes, a los que se creen fuertes. Porque ese disparate de mujer que no era capaz de darle una palabra profética se convirtió en una bendición para tantos. Y era difícil yo poder creer lo que él me dijo luego, cuando pasé, que él me vio quebrantada ahí delante. Dijo a toda la iglesia: ustedes ven a esa mujer. Él cargaba un llavero y el Señor le dijo: saca tu llavero y exhíbelo, y esa gente serán testigos de lo que voy a hacer con ella. Con ese desastre que tú ves ahí, con esa arrogante que no quiere darle palabra. La palabra que Dios me daba, él se negaba a dármela. Ni siquiera sus palabras, porque no fue él que me bendijo. Yo no podía creer cómo Dios ese día hizo un espectáculo conmigo, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre, con aquella mujer rechazada. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque él mismo me tuvo que confesar, porque él no conocía a esa mujer. Y yo lo invité a mi casa a comer. Él fue a mi casa y me dijo: quiero confesarte algo. Yo peleé con Dios para no decir la palabra que él te decía, porque te vi arrogante. Yo le dije: delante de usted no hay una arrogante, hay una mujer llena de heridas, llena de dolor, necesitada de Dios de 9-11. Pero qué fácil es desacreditar a alguien, tener un concepto erróneo, porque a veces gente dice: ella me cae mal. ¿Tú la conoces? ¿La has tratado? No, pero me cae mal. ¿Sabe las veces que he tenido que escuchar estas frases? Gente en mi encuentro, levantar la mano, tú piensas que le vas a dar una oportunidad para decir algo interesante. No, solo quería decirle que usted me caía muy mal. Y yo digo: pero yo nunca la había visto. ¿Usted, señora? Sí, pero yo la veo por televisión y me parecía muy arrogante. ¿Cómo gente puede tener odio por alguien que no conoce? Y tengo que seguir adelante, porque yo sé que no soy 100 euros ni $100 para gustarle a todo el mundo. Pero una cosa yo sé, que Dios me escogió. Y cuando vine al Señor, comencé a decirle a la gente lo que Dios estaba haciendo en mi vida. De un matrimonio deshecho, de apariencia, que estaba aguantando hasta que mis hijos fueran grandes para tomar decisiones, de endeudada, llena de depresión, llena de situaciones. Y yo ver a Dios obrar en mi vida de manera acelerada. Yo quería que todo el mundo experimentara la bendición que yo estaba experimentando. Debemos de ser agradecidos. Todos tenemos un testimonio que contarle a alguien. Tú dejaste allá a tu familia, amigos, compañeros de trabajo, de escuela. Te pregunto, iglesia, ¿qué estás haciendo? Te quiero hablar de un personaje que a Jesús le costó mucho su salvación. Él decepcionó a Jesús. Y Jesús luchó y luchó, pero lo dejó
hecho un apóstol que hoy bendice nuestras vidas por generaciones y generaciones, el apóstol Pedro. Por eso te dije que abriera tu Biblia en Lucas capítulo 5. Quisiera esta noche activar el llamado de Dios a esta iglesia y animarles a tomar la toalla del evangelismo si la has tirado. Es muy fácil tirar esta toalla de la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Hay muchas razones que podemos hasta justificar para no hacerlo. Por ejemplo, tengo mucho trabajo. Vengo cansado del trabajo. Estoy cansado. La gente me ha decepcionado. Por eso escogí este ejemplo de alguien que decepcionó a Jesús. Y Jesús no puso pretexto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, como es eterno, Él vio a Pedro desde antes de nacer y se fue a un Pedro hasta la hora de su muerte. Y Él sí sabía en su guión quién era Pedro, quién iba a ser Pedro. Él no estaba exento, Él no se dejó engañar. Él sabía quién era Pedro, pero Él estuvo dispuesto a lidiar con el Pedro temperamental, con el Pedro compulsivo, porque detrás de Pedro venía una multitud grande. Y Jesús dijo: yo hago lo que sea. Aparte de dar su vida, dedicó su tiempo, dedicó milagros exclusivos para Pedro, porque Él sabía: salvando a este loco, salvaré miles. Y yo no sé cuánto tú habrás pagado por algún encontrista que luego se marchó. Yo vengo a decirte esta noche: se habrá marchado, es cierto, pero de una cosa sí te puedo garantizar: lo que estamos invirtiendo en el reino de Dios no nos lo va a devolver el encontrista que se fue. Te lo va a devolver al 100%, al Dios que le sembraste aquella semilla para que alguien fuera allí a escuchar la palabra del Señor y fuera salvo, él y su casa. Hay otra verdad que te tengo que decir: la palabra del Señor representa una semilla, y Él podrá hacer mala tierra o ella, pero esta semilla no tiene gorgojos, va a germinar. Y dice la palabra del Señor, nos garantiza: mi palabra no retornará vacía. En su tiempo va a germinar donde quiera que estén. Lo tuyo y lo mío es hacer el trabajo, y si Dios nos dio esta estrategia, la vamos a hacer. Es verdad que nos decepcionan, no es fácil irle a predicar a 100 y pico y se conviertan todos, y que al final se terminen de lanzar 12. Nadie quiere perder. Y esto se usan los mismos términos de negocio. Decimos: nos ganamos un alma. Y cuando alguien se va, digo: perdemos un alma. Se trata de ganar y de perder. Y yo siempre digo: nadie quiere perder ni una mano de dominó. Nadie quiere perder ni un juego ya. Todos queremos ganar. Pero yo tengo que hacer esto. El Señor no me dijo: ve y predíquele y conviértelos. Ve y enséñales. Si les enseñamos, podemos decir, iglesia, misión cumplida. La Biblia dice que el camino del cielo es angosto, es estrecho. Nadie quiere ese camino. En este camino hay reglas. El otro es ancho, pero dice la palabra: lleva a la perdición. Ellos están predicados, y oro al Señor para que vuelvan. Pero lo importante es que estemos haciendo lo que Dios nos dijo, y que no justifiquemos con esto: no vale la pena. ¿Cuántas veces podemos pensar no vale la pena? En el encuentro de noviembre, en el de mujeres, voy llegando a la iglesia, a la capilla a predicar, y veo un vehículo que no conozco frente a la casa de mi empleado, y me acerco a ver si me está buscando a mí o a mi esposo. Cuando veo, es una persona que era nuestra oveja y vive en Oklahoma. Él fue a saludar a Amado. Me alegré tanto de verlo, y él se desmontó del vehículo. Me dijo: pastora, su saludo fue este: ¿usted habrá dicho alguna vez no vale la pena? Le dije: sí. Míreme aquí. Somos una familia creyentes, a quien Dios salvó aquí en este campo a través de usted. Endeudados,
destruidos. Y hoy servimos a Dios y somos líderes en nuestra iglesia. Y cuando vamos a tomar decisiones, ¿saben quién pensamos? ¿Qué haría nuestra pastora en este lugar? ¿Cuál sería la decisión de mi pastora? Y sus palabras resuenan en nuestras mentes. Gracias a su llamado. Pastora, si un día el enemigo le dice que no vale la pena, recuérdese de Nuri, de Rey y sus hijos. Qué palabras tan lindas. El Señor ha prometido bendecirnos, pero sabes que el Señor nunca nos va a pedir en el cielo. ¿Cuánto tuvimos en el banco ahorrado? ¿Cuántos logros alcanzamos? Me considero una mujer dichosa, muy bienaventurada, muy favorecida por el Señor. Pero precisamente ser tan favorecida es lo que me llena de inspiración, a ver a otros endeudados y a decirle: yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es brincar en una cama del insomnio, del espanto de las deudas. Y yo te voy a recomendar a un Dios que sabe abrir los cielos a tu favor. Yo sé lo que es no tener casa y desear un ranchito, aunque fuera de zinc y de cemento gris. Yo sé lo que es no tener donde llevar tus hijos un domingo a pasar un buen rato, porque nadie se prestaba a invitar a una madre con 2 niños que no representaban nada a cambio. Es muy fácil invitar a alguien a tu casa, que cuando le brindes una cena sepa que te puede devolver. ¿Sabes? Las misiones no se hacen así. Misión es darle a alguien que tú sabes que solo el cielo te puede recompensar. Y mejor me voy más lejos, darle, porque estamos prepagados por el cielo. Que el Señor se encargará de pagarnos a nosotros, y nos ha pagado de antemano. Cuando damos algo con nuestra mano derecha, que la izquierda no la sepa. Pero qué fácil es invitar a nuestros eventos a alguien que puede exhibir bien en las fotos. ¿Cómo tratamos a aquellos a que nadie está viendo? Pero tal vez por ahí anda un misionero metido en el estuche de un alcohólico, de una alcohólica, de una prostituta, de un destruido por el enemigo. Y Dios está diciéndole a cada uno de ustedes esta noche: ve por él, porque un día su testimonio va a brillar. ¿Y sabe quién será la estrella que va a brillar? Tú, que te atreviste a buscar eso que nadie quiere, eso que nadie ve, pero en el cielo lo tienen contabilizado, porque el Señor los hizo con propósito. Y somos los responsables de arrancárselo al enemigo y traerlos a la iglesia. Así que si ha pensado en algún momento que no vale la pena, renuncia a esos pensamientos. Bregar con gente no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pero contigo sí fregado. Esta noche tienes que activar tu nivel de agradecimiento, porque toda esta frase le puede llegar a alguien ingrato que diga: ¿y conmigo cuánto pasaron? Yo no he pagado nunca lo que esa señora hizo por mí, de ir de 10 a 11 de la mañana a cantar 1 hora de himno del himnario para liberar a aquella mujer hundida en una tristeza. Dios no me ha pedido eso. Pero esa mujer se llama Olga Betances. Donde yo veo a esa señora, es como si yo viera un ángel en la tierra. No es posible verla sin darle un abrazo y expresarle mi gratitud. Yo estoy segura que si ella me ve por televisión, dice: yo estoy en su historia. Yo fui donde ella cuando nadie pensó que ella valía nada. ¿Cuántas personas están en mi corazón y en mi testimonio? Y un día brillarán en mis libros, porque fueron héroes y heroínas anónimas, que no fueron tras una que sabían que iba a ser una gran mujer de Dios, usada por Dios, pero hicieron la voluntad del Señor. Tal vez ha pensado cuánto he pagado por un encuentro y se devolvieron. O tal vez ha pensado: esto para los pastores, yo no siento hacerlo. Ese no es mi llamado. Estoy muy ocupado, esto cuesta dinero, cuesta tiempo, y no es mi pasión. Pudiera decir muchos argumentos más. ¿Sabes qué? El Señor no coge esos argumentos. Simplemente Él quiere hijos obedientes y agradecidos, que dentro del tiempo que Él nos da para trabajar, para complacer nuestros deseos de alcanzar cosas, vergüenza nos daría que dejemos la obra de Dios a un lado, porque estamos alcanzando, y si queremos ahí la bendición de Dios. Tal vez has pensado: estoy cansado de invitar gente a la iglesia y me han hecho cuentos, no me toman la llamada, no fueron, me dejaron esperando ahí adelante. Sigue por otros, tirando la red
un día alcanzarás a otros. Cuando Jesús se encontró a Pedro, toda la noche lo había intentado y no había pescado nada, hasta que Jesús le ordena: tírala en mi nombre, tira la red en el nombre de Jesús. Es cierto que cuesta dinero. Yo me ganaba a la gente con miles de estrategias que el Señor me daba. ¿Quién dijo que no te puede dar las mismas estrategias que a mí y muchos mejores? Había gente que yo me la tenía que ganar porque me inventaba un mofongo de marisco, de camarones, una parrillada. Nunca me dijeron que no a una parrillada. Pagarle un day pass en un resort, un pasadía. Nadie dice que no es. Pero al final del día le decía: pero esta noche quiero que invitarte a la iglesia. Se sentían comprometidos. Recuerdo un grupito una vez que invité a una cena, y después de la cena ellos estaban muy distraídos, pensaron que esa noche no iba a haber invitación a la iglesia. Le dije: ahora vamos para la iglesia, muchachos. Y casi a coro me dijeron: vamos a ir para salir de usted. No importa que quieran ir para salir de mí, pero esa noche los 4 que fueron aceptaron a Jesús. Yo tiré la red, yo puse la carnada. El que comenzó la obra en ese trabajo misionero la va a completar. Pero sirve tú de carnada, tráelo a la iglesia, llévalo a la célula, llévalo a un encuentro, pero predícales a Cristo. No nos vayamos en gloria buscando que nos profeticen éxito, bendición y no. Si vamos por la gente como Jesús nos manda: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y si Dios está con nosotros, es posible que fracasemos en nuestro proyecto. Él no patrocina fracasos. Quiere decir que si Él nos mandó, Él nos va a respaldar. Si cada uno de ustedes se proponen a partir de hoy, cada vez que venga a la iglesia, miércoles y domingo, traer un amigo, pronto, lo que se ha profetizado, tendremos que hacerlo. Otro siguiente servicio. ¿Saben quiénes son las que paren? Las ovejas. ¿Usted ha visto un ovejo pariendo? El pastor no es que pare. Quien pare son las ovejas. Así que yo sigo pariendo a pesar de ser pastora. Usted tiene el deber, la responsabilidad, la comisión de predicarle, porque hay un mundo herido que te está esperando. Y al igual que yo, que tenía una gran careta, que no aparentaba que tenía tanta necesidad, pero gente con visión sí podía interpretar la necesidad que había en mi vida. Y eso no lo frenó, ni se pusieron a buscarle la quinta pata que el gato no tiene conmigo. Fueron por mí. Y aquí estoy hoy, agradecida de Dios y diciéndole al mundo que Dios es bueno, predicando un evangelio restaurador, un evangelio que sana, un evangelio que es capaz de darle una familia y vivir en paz. ¿Cuánta gente tiene un infierno en su casa, iglesia? ¿Cuánta gente no disfruta de un matrimonio que viven en la antesala del infierno? Lo único que le falta es que un cristiano vaya y lo salve, que a través de ti esa familia pueda disfrutar de lo que tú y yo tal vez tenemos de más. Cada vez que yo disfruto momentos lindos en mi familia, siempre me acuerdo de cuando yo no tenía la forma de disfrutar. Y le agradezco al Señor, si hoy puedo disfrutarlo, fue porque vine a tu camino, Señor. Gracias. Haz por aquellos lo mismo que otros hicieron por mí. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Leeré la traducción lenguaje actual. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías. ¿Sabe cómo estaban las barcas? Vacías. Porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pero Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes en tu nombre. Iglesia, Pedro no conocía a Jesús. Es la primera vez que ve a este hombre.
posiblemente pudo decir: este es lo que anda predicando, no tiene idea de lo que es pesca. Después que el mar se revolteó, el agua, dígame quién pesca. Y toda la noche lo había intentado como buen pescador y no había tenido resultado. Pudo haberse sentado o parado de frente a Jesús a reprocharle: ¿qué sabes tú de pesca para mandarme a mí? Y más que ver que estoy envolviendo estas redes. Sin embargo, Pedro dijo: en tu nombre la voy a echar. A todos los que nos visitan en esta noche, yo te reto a que eches tus redes en el nombre de Jesús y te acerques a Jesús, porque tal vez tú has intentado todo en tus fuerzas y te ha fallado. Pero si comienzas a vivir para Jesús, posiblemente pase un milagro como le pasó a Pedro. Dice el versículo 6: hicieron lo que Jesús les dijo. Óyeme, yo quisiera que toda la iglesia esta noche se vuelva tan obediente como un Pedro que no conocía a Jesús, y que todos hagan lo que Jesús le está mandando decir conmigo esta noche. Y fueron tantos los pescados que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Y eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al Pedro ver esto, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús les dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí, pescadores de hombres. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y siguieron a Jesús. Jesús esta noche te está haciendo la misma invitación. ¿Quieres seguir con tus redes, con tus frustraciones? Porque déjame decirte, en este pasaje podemos ver, imaginar cómo era el estado emocional de Pedro en ese momento. Tenía que tener un estado de frustración. ¿Sabe lo que es pasar toda la noche trabajando? Y que al final de la noche, del día, de toda la noche, llega la mañana, no pescó nada, tiene mucho cansancio, tiene mucho sueño. Imaginémonos si tenía deudas y compromisos. Con lo que él le iba a sustentar era con esa pesca. Y de repente no pescó nada. Y dice la palabra: estuvimos trabajando muy duro. Hay gente, iglesia, que trabaja durísimo, pero están operando maldiciones financieras en su familia, y todo lo que ganan se le va como agua en las manos. Falta que Jesús entre a su barca, que Jesús entre a su vida para que puedan ser bendecidos con toda bendición del cielo, porque lo único que Dios sabe hacer es bendecir. Estaba frustrado, tal vez desanimado. Yo no me imagino cómo él estaba recogiendo aquello. Lo único que Pedro tenía en ese momento era una barca vacía y redes sucias. Y Jesús fue donde esos pescadores apestosos, soñolientos, frustrados, a llevarle un cambio de por vida, a convertirlos en famosos ministros que han bendecido miles y miles de generaciones y están en la escritura. ¿Cuándo Pedro se iba a imaginar estar en la Biblia? Toda la vida. No se hizo famoso como pescador, pero sí se hizo famoso como cristiano. Jesús convierte a Pedro en uno de sus discípulos. Ahora bien, Pedro decepcionó a Jesús varias veces. ¿Me puede usted contestar? ¿Lo decepcionó? Pedro tenía un mal carácter. Tenía la espada lista para resolver los problemas carnalmente. Estuvo al lado de Jesús 3 años y no conoció a Jesús, porque conocer a alguien te da confianza. Y Pedro, al último momento de Jesús en la tierra, en vida, lo negó. ¿Dónde estaba la confianza de Pedro?
Y lo peor del caso es que si las cosas pasan y te la cuentan, tú puedes dar 1% de duda a eso. Pero ¿cómo Jesús podía dudar que Pedro lo negó si lo escuchó? Miremos la palabra. Versículo 31, ahí mismo, capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26, versículo 31, ¿están ahí? ¿Saben lo que dice ese pasaje? Pedro le promete a Jesús nunca dejarlo. Yo no sé qué tiene esta promesa, pero le cuento algo. Las personas que me han prometido nunca dejarme en el ministerio, ninguna están aquí. Yo no sé si es que esta palabra Jesús dijo, la voy a dejar para que los pastores tengan cuenta que quien promete esto te va a abandonar, tal vez en el momento crítico. Dice el versículo 31, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Jesús sabía que ellos no estaban arraigados a Él totalmente. Su confianza no estaba plenamente en Él. Jesús lo dice, hoy ustedes van a perder la confianza en mí, porque la Biblia lo dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de esto. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Oh, pero Jesús, tú estás loco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36, titulado, Jesús ora con mucha tristeza. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó, mire bien, a Pedro, a Santiago y a Juan. Seleccionó 3 para que lo acompañaran y empezó a sentir una tristeza tan profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se fue un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y oró a Dios, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. No fue la noche entera, no fue un día, no fue una semana, 21 días de ayuno que le pidió, una simple hora de oración en un momento crítico. Y Jesús le dijo, entonces Pedro, no has podido quedarte despierto conmigo ni siquiera 1 hora. ¿No le suena esto a decepción? Dolor. En mi momento de dolor, yo no puedo contar con el que me dijo ahorita, si tengo que morir contigo, yo muero. ¿Y por qué no ora contigo entonces? Porque morir es más difícil que 1 hora. Pero es muy fácil prometer con la boca. Para que puedan resistir, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Con sus propias fuerzas, con nuestra propia fuerza, iglesia, no podemos vencer. Necesitamos estas herramientas invencibles como es la oración, el ayuno, la palabra. El versículo 69 y 75. Ya vimos la primera decepción que Jesús pasó con Pedro. Pedro estaba sentado, versículo 69, fuera del patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús. Pero él lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir. Oiga, donde Pedro no se conforma con negarlo. Aquí comienza a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Jesús estaba ahí cuando Pedro lo negó. Jesús oyó el cantar del gallo. Ahora bien, nosotros seguiríamos detrás de este traidor, detrás de este que me niega en mi momento más difícil, detrás de este que no se atrevió a clamar e interceder por mí. Ahí yo creo que cabe el no vale la pena si lo decimos humanamente. Pero esta noche yo quiero que imitemos a Jesús, iglesia. Jesús, estoy segura que le dolió en el corazón. Lo peor es cuando tú sabes que alguien es capaz de algo y tienes que callarte para no armar un lío. Jesús estaba claro quién era Judas. Pero ¿sabes qué, iglesia? En el infierno Judas sabe que también a él le dieron la misma oportunidad de Juan, de Santiago y de los demás discípulos. Jesús nos enseña a nosotros con estos discípulos que vayamos por los ladrones, que vayamos por los falsos, que nos vayamos por cualquiera, y Él le va a dar la oportunidad. Si ellos la rechazan, problema de ellos, pero no recaerá sobre nosotros la sangre de que no fuimos porque lo discriminamos porque eran tal o cual cosa. Judas sabe que si uno se comió el pancito mojado de Jesús, fue él. Pedro sabe, por eso lloró amargamente, porque se acordó. Pero él me lo dijo hace una hora: antes que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Pedro volvió a lo de él. Pedro volvió a ser aquel pescador frustrado. Pedro se fue. Sin embargo, Jesús se fue a la cruz y Pedro se fue a pescar. Se descarrió el hermano Pedro. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando resucita? Vino a desquitársela con Pedro. Vino a hablar con el diablo y decirle: ¿viste? Resucité, aquí estoy. Vino por aquel que no creía que era él. Yo voy a creer si me deja meter el dedo. Tenía un incrédulo. Sí, haz lo que tú quieras. Pudo haberle dado un boche y salirle solamente a los gratos y dejar los ingratos sin que se vuelvan. Jamás lo vuelvo a ver. Pudo haber dicho: ellos están predicados, démosle banda. No sé cuál sería el lenguaje de esa época, pero si está en esta época, hermano, no sé, déle banda, que ya yo hice todo lo que pude. Sin embargo, Jesús nos inspira que miremos esto. Hechos capítulo 2. Vamos al libro de Hechos, después de los evangelios. Los hechos de los discípulos, capítulo 40, versículos 40 al 43. Capítulo 2 del libro de Hechos dice, versículo 40: Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y ese día 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Cristo y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos la enseñanza acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. En ese Pedro fue que Jesús pensó cuando lo encontró frustrado, sin haber pescado nada. Si él se pone a pensar en él egoístamente, en lo que Pedro lo decepcionó, él no salva a esos 3,000 a través de Pedro. Porque para este momento ya Jesús había dado la gran comisión y había ascendido al cielo. Pero él dejó a un Pedro con esa comisión.
Mire donde hay 3,000 de un solo cantazo. Nosotros no tenemos 3,000 gente, tenemos 12 años y medio cogiendo trote. Y Pedro con este pequeño discurso, mire qué mensaje tan elocuente y tan grande. Sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y vinieron 3,000 de un golpe. Si yo vengo y le digo a ustedes eso solamente, ustedes dirían, pues la pastora hoy no pudo predicar, ¿qué le habrá pasado? Ese era el mensaje de Pedro. Pero el de Juan el Bautista era más raro. Generación de víbora. Si Juan el Bautista viene aquí esta noche, si es generación de víbora, ¿por qué no están rescatando almas? Hechos 3, del 1 al 8 dice: un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida la Puerta de la Hermosa. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, le pidió dinero, lo que él sabía hacer, pedir. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos a los ojos. Aquel hombre lo miró atentamente pensando que iba a darle dinero. Sin embargo, Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que te levantes y ande. Y enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un solo salto se puso en pie y comenzó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y con Juan, caminando, saltando y alabando a Dios. Iglesia, para convertirnos en un Pedro salvador, sanador, libertador, restaurador, solo tenemos que tener gratitud al Señor. Él ha hecho de nuestras vidas nuevas. Solamente tenemos que estar dispuestos a ser agradecidos, a ser obedientes a la palabra del Señor y dar por gracia, como dice la palabra, lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuánta gente está paralizado mentalmente por una depresión? Con una oración tuya es posible que se vaya ese espíritu de las tinieblas que tiene tanta gente agobiada. ¿Cuánta gente está paralizada viviendo con un hombre ajeno porque no tiene fe de conseguirse un esposo? Y tal vez tu testimonio, mujer, que soltaste un día que no te correspondía, le va a dar la palabra, la fuerza suficiente para soltar esa prenda ajena. Y está paralizada mentalmente. ¿Cuánta gente está paralizada por un pasado que no sabe cómo soltarlo? ¿Y en qué está la iglesia de Cristo? Estamos entretenidas en las redes sociales. Estamos entretenidas en nuestro trabajo, en nuestros deportes. A mí me duele mucho cuando alguien me dice que no pudo venir a la iglesia con un pretexto barato. Y yo soy muy cortante. Digo a la gente, cuando dedica tanto tiempo a cosas que le place a su carne, si ese mismo tiempo fueras y se lo dedicara al Señor. Pero venimos a la iglesia, el servicio empieza a las 7:30 y gente llega a las 8:30 y estamos locos por irnos. A veces, si dijera este momento, pare, si vamos a hacer el llamado, gente comienza a salir. El tiempo del Señor es como si le estuviéramos dando una limosna al Señor. Yo quisiera que te ponga de pie en esta noche. Incline tu rostro y tú mismo te autoanalices. ¿Sabe cuánta gente paralizada hay alrededor tuyo? Y Dios te dice en esta noche: tú tienes la tijera para cortar el lazo que lo tiene amarrado. Mi papá me decía cuando yo era niña: cualquier bejuquito amarra. Y hay gente que están amarrados por bejuquito de tristeza, de confusión, de deseo de venganza. Somos tú y yo, esa iglesia, que tenemos que convertirnos en ese Pedro, que vayamos por ellos. ¿Sabes? Hoy disfrutamos de una Cecia aquí adorando al Señor. ¿Sabe qué me movió a ir donde Cecia? Que era una descarriada. Y me dijeron las condiciones donde estaba y el dolor que tenía. Haber perdido a su mamá, su padre preso y su hermano se fue a las drogas. Llegué a aquella casa donde
el Señor me inquietó ir a verla. Y cuando llego le pregunto, ¿tú te estás mudando? No, pero no había nada en aquella casa, no había donde sentarse. Yo le dije, ¿dónde me puedo sentar? Y me llevó a su cama. Una cama sin espaldar, sin mesitas, un buepri. Y yo bajé mi cabeza y comencé a llorar y le decía al Señor, ¿qué pasa aquí? Yo no sabía esa historia. Solamente el Señor me dijo, ve por ella. ¿Qué representaba en aquel momento? Un trabajo. Trabajo. Lo pagan porque no es cómodo hacerlo. Era un trabajo y grande. Yo le dije, Señor, dime qué palabra le leo, porque no sé qué decir. Hay situaciones en personas que tú dices, ¿qué digo aquí? Hay pocas cosas que decir, pero el Señor tiene la palabra y Él te va a usar porque eres que te va a usar. Y el Señor me dijo, lee el Salmo 27. Y yo comencé a leer, fue el Salmo 27, Ceci. Y ella me dijo, ese era el Salmo que mi mamá me leía. Espíritu Santo me guió. Yo no sabía cómo decirle, ¿cómo que vamos a ayudarte? Porque de verdad que era una escena difícil. Encontré una persona llena de heridas. No creía en el matrimonio. Hasta yo dudé que se casara. Yo dije, yo creo que la última que se case. Dios me dijo, te voy a tapar la boca. Le dio un negro hermoso que la ama. Le dio familia. Dios usó a esta pastora para ir por una gente que en un momento solo había un desastre, una vida destruida. Qué bueno es disfrutar de una voz libre, de una mujer que bendice nuestras vidas, pero detrás de cada una de estas mujeres hay una historia. Se trata de invertir dinero muchas veces, pero bendito Dios que podamos invertir, porque es mejor dar que recibir. Es mejor que tú tengas que invertir en alguien que alguien tenga que hacerlo por ti. Es un trabajo de llamar, de estar pendiente, de dar palabra. Y muchas veces dar palabra cuando tú no tienes palabra, cuando tu situación es crítica por momentos. Pero dando es como se recibe. Y la Biblia me enseña a decir, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Hoy Dios te entrega gentes destruidas, y tú serás esas manos, ponlas así. ¿Quién se atreve a decirle esta noche, Señor, estas manos yo te las voy a prestar para que restaure? Yo quiero convertir gente que está destruida, hacer de ellos una vasija de honra. Voy a dejar de pensar tanto en mí. Estamos muy pensando en nosotros. Eso se llama egoísmo. Se supone que tú puedes decirle a todo el mundo, cada día, yo quiero hablarte 2 minutos del poder transformador del Señor. Permíteme orar por ti. Tú eres esa misionera, ese misionero que Dios está esperando que se disponga. Y si Casa de Restauración se pone las pilas esta noche, como yo le estoy diciendo de parte de Dios, Higüey va a temblar, el infierno va a temblar y el cielo va a hacer grandes fiestas, iglesia. Aquí estamos, Señor. Como dice esa canción, he venido a la orilla, he dejado mis redes, aquí están mis espaldas para que otro descanse. Aquí están mis manos, Señor, aquí están mis pies, aquí está mi voz. Úsalas. Hoy yo no sé si te atreves a decirle al Señor, perdóname por haber sido egoísta. Solamente estoy esperando que me sigan restaurando, que me sigan bendiciendo, que me sigan dando palabra, que me sigan llamando para venir a la iglesia. Es hora de dejar la niñería y asumir como buenos hijos la posición de hijo mayor. Es hora de que te acuerdes de dónde Dios te sacó y pienses, hay otros que también duermen con armas porque están decidiendo si quedar vivo o matarse. Hay otros que están bajo la depresión, ese sentimiento que no los deja dormir, que no los deja sentirse feliz. Hoy yo llamo, Señor, en tu nombre esta iglesia, y todos te pedimos perdón si nos hemos acomodado, Señor. Corrígenos y ayúdanos a tener misericordia de nuestros hermanos, de aquellos que se han descarriado, aquellos que están llenos de tristeza, de dolor, de rebeldía.
están ofendidos con la iglesia por el poco caso que se le ha hecho a ninguno. Nos levantamos delante de ti, Señor. Yo te pido perdón. Tú has sido demasiado bueno con nosotros. Como dijo alguien una vez en una oración, no hemos tenido que vender pollo ni guineíto para hacer una iglesia. No estamos debajo de una carpa a la intemperie como hay otros. Hay otros que su llamado lo fueron a asumir detrás de las rejas en una cárcel. Hay otros que se han perdido la oportunidad y se fueron sin Cristo. Gracias. Gracias porque tu misericordia hoy nos da una nueva oportunidad. Yo declaro, Señor, que esta iglesia se va a levantar y vamos a llenar esta casa de almas sedientas, de paralíticos, de prostitutas, de lesbianas, de homosexuales. Es muy fácil señalarlo cuando no sabemos su historia. Te pedimos, Señor, que ponga un corazón misericordioso en nosotros. Yo no sé si usted tiene que decirle al Señor en esta noche: llévate el egoísmo de mi vida, llévate la falta de responsabilidad, llévate la arrogancia, el orgullo, la indiferencia ante aquellos que se pierden. Él te va a pedir cuentas. Cuando él encontró a Pedro, ¿sabe qué hizo Jesús? Él fue a buscarlo, le hizo un desayuno. Al descarriado Pedro le hizo un desayuno. Cuando él resucitó, salió por su Pedro, por su loco, y buscó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús no fue a criticar a Pedro porque se descarrió y no creyó y dudó. Jesús fue a encomendarle: la mies es mucha y hay pocos obreros. La gente se pierde, Pedro. Andan como ovejas sin pastor. Yo me voy, Pedro, pero yo te encomiendo a esa gente. Yo no sé cuántos se han marchado, que tú eres su padre o su madre espiritual. Un día el Señor me dijo, una descarriada de esta iglesia, no me dejó dormir, iba a morir ese día que el Señor me despertó a las 5 de la mañana. Y el Señor me dijo: levántate a orar. La muerte le está acechando y hoy es su día. No fue fácil pararme de la cama y comenzar a orar por aquella mujer que en un momento me decepcionó grandemente. Y el Señor me dijo: busca la historia donde yo fui por Pedro y le hice un desayuno. Hoy tendrás que hacerle un desayuno como Pedro, como yo le hice a Pedro. Y a las 7 de la mañana estaba llamando a aquella mujer. Le dije: ¿puedes venir a mi casa ahora? Digo: sí, ahora. Cuando llegó a mi casa a las 7:30, había un desayuno. Yo lloraba porque no era lo que quería hacer, pero era lo que debía hacer. Y ese día ella se reconcilió y lloró amargamente. Ella había decepcionado al Señor también cuando se descarrió. Ella había caído en un fango de depresión, y el Señor me dijo: ella va a morir. Y hoy sirve en nuestro ministerio, es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque puse a un lado aquellos momentos, aquellas palabras, aquellos momentos que me hicieron sentir mal, y me inspiré en la actitud de Jesús cuando fue por Pedro. Cuando Pedro vio a Jesús, no lo reconocía. Dice la palabra que se tuvo que poner ropa, porque no podía creer que Jesús le dijo: ven a desayunar. Le tenía una parrillada de pescado en la orilla del mar tempranito. La Biblia dice así mismo: Pedro se volvió a lo de él. Pero Jesús tan pronto resucitó, dijo: voy por Pedro, por cuál tú tendrás que ir mañana. Yo te reto, si no puedes hacer el desayuno, invítalo al almuerzo, invítalo a una cena, invítalo a un restaurante, invierte. Cristo invirtió su vida en la cruz del Calvario. Es muy poco lo que Él te pide a ti. Dios te bendiga, iglesia. ¿Quién quiere a Jesús en esta noche? Dáselo al Señor.
sus heridas nos sanó. Créalo. ¿Quién pasa a recibir a Jesús en esta noche? Silbará Dios. Dígalo. Todo es posible al creer. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ir por mí, Señor. Gracias. Gracias. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Te adoramos, Señor. ¿Alguien acepta a Jesús en esta noche? Gloria al Señor. Dios te bendiga. Pasa adelante. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Quédate ahí mismo.